El enunciado del 1 al 18 es: encuentre el volumen del sólido obtenido al girar la región limitada por las curvas dadas alrededor del eje especificado. Trace un esquema de la región, del sólido y de un disco o anillo típico. Bien, ese es el enunciado. Entonces, lo importante es que encuentren el volumen del sólido. ¿Qué ejercicio quieren hacer? Tenemos poco tiempo, jóvenes, y si no terminan, pues ni modo. El 1. Y igual a x cuadrada x igual a 1, y igual a 0, alrededor del eje x, alrededor del eje x. Entonces, hacemos un bosquejo de la región. Si este es el eje x, el eje y, x igual a 1, podríamos poner aquí 1, y igual a x cuadrada y y igual a 0. Entonces esta es la región, jóvenes, y la vamos a girar alrededor del eje x. Los problemas que analizamos sobre el área fueron tan simples que no hubo necesidad de dibujar un rectángulo típico. En este yo les sugiero que tracen un rectángulo típico y a partir del rectángulo típico vean cuál es la integral, ¿verdad? Pueden considerar que esto es de x y esto es pues, y. Entonces, pi, el volumen, será pi por el radio al cuadrado, ¿verdad? Pi por la integral, si esto es x igual a 1, 0, vamos a sumar de 0 a ¿quién, jóvenes? A 1. De la función al cuadrado, ¿quién es la función al cuadrado? X cuadrada al cuadrado de x. ¿Estamos bien? Bien. Y bueno, ¿quién es una primitiva de x a la cuarta? Pi por x a la quinta entre 5, evaluado entre 0 y 1. Y entonces el resultado, ¿cuánto es? Pi entre 5. Bueno, recuerden, en muchos de los ejercicios hemos aplicado la siguiente propiedad. La derivada de x a la r más 1 entre r más 1 es igual a x a la r. Para r, si r es diferente de menos 1. Por lo tanto, una primitiva de x a la r es x a la r más 1 entre r más 1 más constante. Para aquellos que no han visto mucho sobre esta cuestión, simplemente por definición, una primitiva de x a la r es una función tal que su derivada es x a la r. Bueno, pues entonces esta fórmula me dice que una primitiva es x a la r más 1 entre r más 1. Y todas las primitivas están dadas por x a la r más 1 entre r más 1 entre una constante en algún intervalo. Bien, por eso es que algunas personas dicen x a la cuarta, inmediatamente dicen x a la 5 entre 5. ¿Me expliqué, jóvenes? No debe haber dudas. Entonces, como ven, la respuesta es inmediata. Si tienen alguna pregunta, ¿está claro? Pasemos entonces a otro ejercicio un poquito más elaborado. En lugar de alrededor del eje de las x,
Hay uno alrededor del eje de las Y's que veo el ejercicio 9. Podríamos intentar el ejercicio 9. ¿Les parece bien? Bueno, el ejercicio 9. Las curvas están dadas por las siguientes ecuaciones. Y cuadrada igual a x, x igual a 2y, y dice aquí alrededor del eje y, alrededor del eje y, alrededor del eje y. Bien, hacemos un bosquejo de las gráficas. Si este es el eje X y este es el eje Y, X igual a Y cuadrada, es esta parábola. X igual a 2Y, es una recta que pasa por el origen, más o menos así. Entonces se trata de esta región. Para hallar los límites de integración, vamos a calcular la intersección entre estas dos curvas, resolviendo el sistema. Como x igual a y cuadrada y x igual a 2y, y cuadrada es igual a 2y. Es decir, si y no es 0, dividimos entre y queda y igual a ¿quién? ¿Jóvenes? Cancelamos y queda 2. Bien, y igual a 2. Pueden escribir la ecuación como y' menos 2y igual a 0. Y aquí sacan como factor común a y que multiplica y menos 2. ¿Verdad? Y esto es 0, si solo si y es 0, o y es igual a 2. Por lo tanto, este punto tiene coordenadas 0,2. Y aquí las coordenadas de este punto, si y vale 2, ¿cuánto vale x? Jóvenes, si y es igual a 2, ¿cuánto vale x? 4. Entonces las coordenadas de este punto son 4,2. Bien, pongan mucha atención. En algunos ejemplos es muy fácil decir cuál es la integral que define el volumen. En otros casos es preferible recurrir a la construcción que hicimos para motivar el concepto de integral. Decimos, vamos a girar esto alrededor del eje Y. Al girar esto alrededor, aquí podemos poner de y esta es la X de la curva que está a la derecha. ¿Cuál es la X que está a la derecha? ¿La recta o la parábola? La recta. Entonces X es igual a 2Y. Acuérdense que el volumen de ese rectángulo típico es pi x cuadrada, ¿no? El radio al cuadrado. Bueno, vamos a escribirlo así. X cuadrada de y. Integral y de dónde a dónde varía? De 0 a 2. Y esto lo podemos expresar en términos de y como pi. A lo mejor sería bueno enumerar algunas de las propiedades de la integral que estamos usando. Por ejemplo, que las constantes las podemos sacar. Esto es pi por la integral de 0 a 2. Me dijeron que x es igual a 2y. Por lo tanto, x cuadrada, ¿cuánto vale? 4 y cuadrada de y. Y luego le vamos a restar el volumen del sólido generado por este rectangulito. O el volumen del sólido que está de la curva, de la región que está bajo esta curva a la izquierda, alrededor del eje de las y. ¿Cuánto vale eso? Pi, integral ¿de dónde a dónde, jóvenes? ¿De dónde a dónde vamos a sumar? De 0 a 2. De pi por la x cuadrada, pero la x de la curva que está a la izquierda.
¿Cuánto es la x al cuadrado de la curva que está a la izquierda? ¿Y a la qué? Y a la cuarta de y. Entonces, el volumen será la diferencia. Ya que se tenga más práctica, inmediatamente calculamos esto, que es precisamente pi, ¿verdad? O pueden poner la integral de 0 a 2 de 4pi y cuadrada menos pi y cuarta de y. ¿Quién es una primitiva de y cuadrada? Por lo que dijimos aquí, 4pi y cúbica entre 3 menos una primitiva de y cuarta, pi por y quinta entre 5. Y esto lo vamos a evaluar ¿en dónde? ¿De 0 a quién? Me equivoqué aquí, no es 4, ¿no? ¿Cuánto es? 2. Vamos a borrar ese 4 y es de 0 a 2. Corrijan, por favor. No escriban nada más así, váyanle pensando. Es de 0 a 2. Evalúen eso y les da el volumen. Yo creo que es muy conveniente que señalemos algunas propiedades de la integral definida o de las funciones Riemann integrables. Vamos a hacer un pequeño resumen sobre dichas propiedades que estaremos utilizando con frecuencia. Aquí vamos a poner algunas propiedades de las funciones Riemann integrables. De las funciones, podríamos poner RI sobre AB, sobre el intervalo cerrado AB. Número 1. Si F y G son Riemann integrables, pertenecen al espacio de las funciones Riemann integrables, entonces F más G y F menos G pertenece a las funciones Riemann integrables. RI es el conjunto de las funciones Riemann integrables. Si tienen dos funciones Riemann integrables, su suma y su diferencia resultan ser funciones Riemann integrables. Podría agregar una constante, pero bueno, vamos a ponerla como otra. Si F está en RI y C es una constante es un número real para nosotros aquí. Es una constante. Entonces, C por F pertenece a las funciones Riemann integrables. Alguna propiedad importante. 3. Si F y G, debí haber escrito desde el inicio mejor, sean F y G Riemann integrables y ya nada más hacer la conclusión para no estar repitiendo esto. Si F y G son Riemann integrables, entonces el producto F por G, en particular F cuadrada, es Riemann integrable. También el valor absoluto es Riemann integrable. Y hay otras funciones F más, F menos, pero ya con eso. Yo creo que son propiedades bastante importantes de las funciones Riemann integrables. Con las primeras dos, luego se dice que tiene la estructura de un espacio vectorial, el conjunto de las funciones Riemann integrables. Y si tiene el producto, tiene una estructura también que le llaman álgebra.
pero bueno. Lo importante es para nosotros es que si tenemos dos funciones Riemann integrables, su suma, su diferencia, su producto son funciones Riemann integrables. Y una constante por una función Riemann integrable también es una función Riemann integrable. Bien, ¿bien, jóvenes? Ahora, algunas propiedades de la integral definida. Bien, jóvenes. Entonces, por ejemplo, es cierto que este operador es lineal, es decir, la integral de hasta b de f, incluso podemos poner con la diferencia, o debía haber escrito toda la combinación de constantes por esto, pero con calma. Es igual a la integral de hasta b de f de x más menos la integral de hasta b de g de x. En ocasiones pondré f de x o simplemente f más g de x. X indica la variable independiente, ¿verdad? Una propiedad importante. La que usé ahí con frecuencia, pues, ahí directamente encontraron la primitiva, pero en este ejercicio pudieron haber encontrado la integral primero de esto, luego esta integral y luego tomar la diferencia, ¿verdad? Por esta propiedad. Segundo, otra propiedad importante es que la integral de hasta b de una constante por f, ¿verdad? Algunas propiedades de la integral definida sobre AB. Podríamos poner aquí, sean f y g funciones Riemann integrables y c un número real. Entonces, c por f es igual a c por la integral de hasta b de f de x. Pues no sé, otra propiedad importante es que si f es mayor o igual a 0, la integral de hasta b de f es también mayor o igual a 0. Consecuentemente aquí, que si f es menor o igual a g, entonces la integral de hasta b de f es menor o igual que la integral de hasta b de g de x. Propiedades importantísimas, ¿eh? Otra propiedad es que si 4, si D es un punto en el intervalo AB, entonces la integral de hasta C de f de x más la integral, dije de D, más la integral de D hasta B de f de x es igual a la integral de hasta B de f de x. Por ejemplo, si f es una función positiva, esto simplemente dice que el área bajo la gráfica desde hasta B es la suma de las áreas de hasta C más el área bajo la gráfica de f de hasta D, ¿verdad? Más el área bajo la gráfica de f de D hasta B. Tengan cuidado aquí con esta, está muy juntita ahí, no se vayan a confundir. Vamos a ponerle un poco arribita esto. Bien. A lo mejor vale la pena ilustrar esto en el contexto de las clases de funciones Riemann integrables y de la integral definida. A ver, otra vez, es importante que conserven esta imagen de lo que estamos haciendo en el curso. Jóvenes, aquí tenemos el conjunto de las funciones acotadas y tenemos una transformación
que la denotamos así. Aquí, este es el conjunto de las funciones acotadas. Funciones acotadas. Y nuestro conjunto estrella está por aquí, ¿verdad? Y ya sabemos que es un conjunto gordito. O sea, gordito en el sentido de que contiene a las funciones continuas y a las continuas por tramos. Y a otras funciones más complicadas, que son Riemann integrables. Entonces definimos una transformación del conjunto de las funciones. Podríamos escribirlo así, miren. Esto está definido en el conjunto de las funciones Riemann integrables en los reales. Y estamos diciendo que esta transformación tiene esas propiedades. Es decir, primero, a ver, en cuanto a las propiedades de las funciones Riemann integrables, estoy diciendo, si este es el conjunto de las funciones Riemann integrables y toman dos, su suma pertenece a ese conjunto. Su diferencia también pertenece a ese conjunto. Que si tienen una constante y una función Riemann integrable, entonces ese producto pertenece al conjunto de las funciones Riemann integrables. Y es más, si toman dos funciones Riemann integrables, su producto también es Riemann integrable. Por lo tanto, tiene sentido hablar de este operador sobre una suma. Eso quiere decir que cuando lo apliquen a la suma de dos funciones, ¿verdad? Si aquí está f y aquí está g y por aquí anda f más g, dice, si le aplico a f más g, el resultado es el mismo que si primero se le aplico a f y después se le aplico a g y sumo los resultados. Eso es lo que dice esta propiedad, con la suma, con la adición. ¿Está claro? Para todos, jóvenes. Y entonces mucha de nuestra actividad va a ser evaluar esto, este operador, es decir, dada una función Riemann integrable, calcular la integral de hasta b de f. Si f es continua, entonces el teorema fundamental del cálculo me da una idea de cómo evaluarlas. El problema es hallar una primitiva. Ese es un gran problema. Pero bueno, muchas de las funciones que trabajaremos aquí, vamos a ver que sí podemos calcular su primitiva. A ver, ahora a partir del 11 se gira alrededor de ejes paralelos a los ejes coordenados. Vamos a hacer el 13. En esta sección de sólidos de revolución, jóvenes, de sólidos, no necesariamente todos son de revolución. Hay otros sólidos que no son de revolución y tenemos que aprender a calcular su volumen usando la integral definida. Bien, cuando venga un ejercicio así, lo planteamos, lo analizamos y lo resolvemos. A ver, el 13. 13. Recuerden los poquitos días que tienen para prepararse y apenas vamos con la segunda serie de problemas. Y igual a x cuarta. ¿Cuál es la otra? Y igual a 1. ¿Y qué más dice aquí? Alrededor de y igual a 2. Alrededor de y igual a 2. Bien, bien, bien. A ver, jóvenes, un bosquejo de la gráfica. A ver, y igual a x cuarta. ¿Cómo es la gráfica de y igual a x cuarta? ¿Como una parábola? Más acostadita, ¿verdad? Bien. ¿Y y igual a 1?
Ahí está y igual a 1. Esta es la región. Bien. Alrededor de la recta y igual a 2. Vamos a ver quién es la recta y igual a 2. Está por acá. ¿Sí, jóvenes? Bueno. Y vamos a girar esta región alrededor de la recta y igual a 2. Cuando empiece a ponerse un poquito difícil decir cuál es la integral que define el volumen, recurrimos a la motivación que dimos para todos los problemas que planteamos. Rectángulo típico, ¿verdad? Vamos a calcular el volumen del sólido generado por este rectángulo típico. Después le vamos a restar el volumen del sólido generado por este rectángulo más pequeño. ¿Vamos bien? Bien. A ver, ¿cuál es el volumen del sólido generado por este rectángulo grande? Bueno, vamos a ver cuáles son los límites de integración. Vamos a ver. Vamos a sumar. ¿Cuál es la intersección? ¿Cuáles son las coordenadas de este punto? Si y vale 1, ¿cuánto vale x? Si y vale 1, ¿cuánto vale x? 1, muy bien. ¿Y cuáles serán las coordenadas de este otro punto? Menos 1,1, muy bien. Entonces los límites, incluso ustedes ya podrían empezar a pensar, ¿por qué no usamos solamente la mitad y le multiplicamos por 2? Cosas por ese estilo, ¿no? Por ejemplo. Bien. Entonces, a ver, pero vamos con calmita. Esto es como delta X, si gustan, delta X. Vamos a ver cuál es el radio. El radio, cuando giremos este rectángulo grande alrededor de esta recta y igual a 2, ¿verdad? ¿Qué vamos a obtener? Un cilindro. ¿Cuál es el volumen de ese cilindro? Despacito. Pi por radio al cuadrado por la altura. La altura es de X, entonces empezarían así. Pi, vamos a poner, ¿cuál es el radio? ¿Cuál es la distancia de aquí hasta acá? Si de aquí, no, de aquí hasta acá es 2. Pero le vamos a quitar este pedacito, ¿no? Que es la y de la ecuación y igual a x cuarta. Por lo tanto, ¿cuánto será el radio? Otra vez con calmita. Con calmita todos tienen que visualizar. Los ejercicios en adelante, generalmente ustedes van a plantear así. Su rectángulo típico lo van a girar y rápidamente construirán la integral que define el volumen de este sólido. Cuando giren este rectángulo alrededor de la recta y igual a 2, ¿estarán de acuerdo que generan un cilindro? ¿Sí o no? ¿Cuál es el radio de la base de este cilindro? De aquí hasta acá. ¿Me van siguiendo? 2 menos x cuarto. Yo pienso que se tiene que ver el valor de la función en ese punto. Si tomamos un valor en delta de x, después lo vamos a evaluar en la función y nos va a dar la altura de ese pedacito. Y luego se lo restamos a 2 y eso va a ser la altura del rectángulo. Por eso, es lo que estamos diciendo. ¿Cuánto vale de aquí hasta acá? 2 menos x. 2. ¿Y de aquí para acá cuánto vale? 2 menos x cuarta. ¿Todos? Tienen que visualizar. El día del examen me aprendí estas fórmulas. No sirve de nada. Tenemos que entender cómo se le asocia la integral. Ya los ejercicios empiezan a ser bastante interesantes y van a recurrir a la motivación que se hizo para definir el volumen y el trabajo y todo lo que hicimos. A ver, entonces, dijimos que es 2 menos x cuarta. Si quieren, le ponen una estrellita por ahí de que se trata de algún punto intermedio. A ver, entonces este es el radio. Si quieren lo dejamos así por el momento. Nos estamos restringiendo a este subintervalo. Pi por el radio al cuadrado. Por la altura. La altura es delta x.
Está así, acuéstenlo por favor. Dicen, si es un cilindro, la altura es delta X y el radio es 2 menos X cuarta. Muy bien, entonces, ¿qué le pongo aquí? O pueden ponerle incluso dx, porque luego van a sumar ya de manera simplificada. Menos, ¿qué cosa? ¿Qué le vamos a quitar? Pi por el radio al cuadrado. ¿Cuál es el radio de aquí hasta acá? Tienen que visualizar, tienen que ver. De aquí para acá, ¿cuánto es? 1. Vamos a poner el 1 al cuadrado por dx. Integramos de dónde a dónde vamos a sumar todo esto. Integral de menos 1 a 1. Y ya le escriben, si quieren mejor, dicen, pues sacamos pi como factor común de la integral de menos 1 a 1 de 2 menos x cuarta al cuadrado menos 1 de x. ¿Vamos bien, jóvenes? ¿Cómo encuentran una primitiva de esta función? Desarrollando el cuadrado. Desarrollando el cuadrado y dicen, y aplico la propiedad aditiva. Es decir, si se me hace difícil calcular una primitiva de toda la función, pues la calculo por partes. A ver, jóvenes, vamos a desarrollarla un poquito más. Esto es pi por la integral de menos 1 a 1. ¿Cuál es el cuadrado de 2 menos x cuarta? 4 menos 4 x cuarta más x a la qué? Secundaria, leyes de los exponentes. A la 8. Menos 1 de x. Así, rápidamente, yo creo que ustedes van a encontrar una primitiva. ¿Quién es una primitiva de 4? 4x. ¿Quién es una primitiva de menos 4x cuarta? Menos 4 entre 5 de x a la 5. Más 1/8 de x. 1/8, ¿seguro? Está muy mal esto. Entonces, x a la 9 entre 9. Y del 1 debimos haber hecho la cuenta. 4 menos 1, 3. ¿Verdad? Y en lugar de este 4, escribimos solo 3x. ¿Estarán de acuerdo? Y esto va a estar evaluado entre quién y quién. ¿Quién me dice que puedo calcular así? El teorema fundamental del cálculo. Por favor, tienen que saber bien todo esto. Aquí pueden aplicar las propiedades de la integral, de aditiva, de estar integrando cada una, ¿verdad? O directamente hallar una primitiva como lo hicieron. Y después esta evaluación dice, el teorema fundamental del cálculo. Encuéntrate una primitiva, evalúala en el límite superior, menos la evaluación en el límite inferior. Hagan esta cuenta y eso les dará el volumen del sólido de revolución generado por esta región cuando se gira alrededor de la recta y igual a 2. Vean qué de importante es que tracen su rectángulo típico. A ver, hagamos unos ejercicios sobre trabajo. Los ejercicios están en la página 458, es la sección 6.4 y hagamos algunos ejercicios. Se necesita una fuerza de 10 libras para mantener estirado un resorte a 4 pulgadas más de su longitud natural. ¿Cuánto trabajo se efectúa al estirarlo desde su longitud natural? 6 pulgadas. ¿Les parece ese tipo de ejercicios? Sí. ¿Sí? ¿Seguros? Sí. Bueno, órale. Por favor, tengan presente algunas propiedades de las funciones Riemann integrables y algunas propiedades de la integral definida. Estas propiedades me permiten simplificar el cálculo de integrales. Dice, se necesita una fuerza de 10 libras para mantener estirado un resorte 4 pulgadas.
una fuerza de 10 libras para mantener estirado, ¿quién? ¿Cuánto? 4 pulgadas. Por favor, traten de leerlo bien. Más de su longitud natural. ¿Cuánto trabajo se efectúa al estirarlo desde su longitud natural? 6 pulgadas. O sea, lo vamos a estirar 6 pulgadas. Bien. En general, este tipo de ejercicios, en cuanto a resortes, se utiliza lo que se llama la ley de Hooke. La ley de Hooke. La ley de Hooke dice que la fuerza para mantener estirado un resorte X pies es igual a F por KX. Es una función lineal. No tiene un signo menos porque la fuerza va en... Es que me parece que... No, con signo menos si te pregunto cuál es la fuerza que ejerce el resorte. Si quieres. Pero yo te estoy diciendo cuál es la fuerza que se requiere para mantenerlo estirado X unidades. ¿Está claro? El trabajo hecho por tu mano, por ejemplo. ¿Sí? ¿Estamos bien? Bien. Bien. Si conocemos la fuerza, entonces yo creo que rápidamente podemos calcular el trabajo. Porque recuerden que el trabajo, si es difícil de aplicar la definición, entonces recurrimos a la motivación. Pero recuerden que el trabajo hecho por una fuerza, al mover una función continua, digamos, al mover un objeto desde A hasta B, está dada por esta integral. En este problema no tenemos la fuerza. De entrada no nos dicen esta es la fuerza, pero nos dan cierta información. Por ejemplo, que la fuerza, que como se trata de un resorte, aplicamos la ley de Hooke que dice que la fuerza para mantener estirado un resorte X unidades está dada por F igual a KX, su magnitud. ¿Se aclaró? Entonces, aquí me dan un ejercicio en donde la fuerza, hacen un experimento. Dicen, ¿cuál experimento? Fíjate que si a este resorte le cuelgo 10 libras, observo que se estira 4 pulgadas. Ah, pues eso les permite determinar la constante K para tener la fuerza. A ver, generalmente el tipo de unidades que se requieren o que con libras la unidad de longitud son los pies. Entonces el primer paso es transformar estas 4 pulgadas a pies. 4 pulgadas, ¿a cuántos pies equivale? A ver, jóvenes, 12 pulgadas equivale a un pie, ¿no? Y entonces 4 pulgadas, ¿a cuántos pies equivale? 4 entre 12. Está bien, muy bien. Pero vamos a hacerlo bonito así para que todo el mundo lo pueda hacer. 1/3, como dices. ¿Está claro? Muy bien. Entonces dice aquí los datos. Cuando aplique una fuerza de 10 pulgadas, se va a estirar, ¿cuántos pies? 1/3. 1/3 de pie. ¿Me van siguiendo? Bueno, es importante. ¿De dónde? Esto quiere decir que la constante K, su valor es 30. Despejan. Y ahora sí, ya calculamos la fuerza para este problema particular, que es igual a 30x. Porque la K vale 30. Muy bien. Y si la K vale 30, entonces ya podemos decir cuánto vale el trabajo. ¿Cuál es el trabajo? La integral de 30x de x. ¿Pero de dónde a dónde lo vamos a estirar?
de su longitud natural a 6 pulgadas. Pero ¿cuántos pies equivalen a 6 pulgadas? ¿Jóvenes? Medio. Entonces es de 0 a 1/2. Y entonces fíjense que la tarea importante es formular bien el problema. Y al rato van a decir, pues la integral ya ni chiste tiene. Dime. 6 pulgadas. 12 pulgadas equivale a 1 pie. O si quieres 1 pulgada equivale a 1 entre 12 pies. Entonces 6 pulgadas será 6 entre 12, que es igual a 1/2. Reglita así sencilla. Y el 0 es de, digamos, de donde termina el resorte. Sí, de su longitud natural. A partir de ahí estamos tomando la fuerza y todo. Nuestro origen es en su estado de equilibrio. ¿Estamos bien? Hagan preguntas, jóvenes. Ya los ejercicios van a empezar más y más y más interesantes. Y entonces van a decir, oye, qué de importante es este curso para cuando lleve algo de física. Bien. Y entonces vamos a evaluar esta integral usando el teorema fundamental del cálculo. Vean qué de importante es esta teoría. Y las funciones que resultan no son tan complicadas como para hacer ejercicios así de integrales tremendas. Son polinomios, un polinomio de primer grado. Y podemos hacer este tipo de ejercicios. Una primitiva de 30x, jóvenes. 15 x cuadrada. Entre 0 y ¿qué? ¿Y 1/2? ¿Y esto cuánto vale? ¿15 qué? 15 cuartos. ¿En qué unidades está dado el trabajo? Si estamos multiplicando fuerza por distancia. En libras por pie. ¿Está bien o no está bien? Entonces vamos con el 11. Vamos con el 11. Una cuerda gruesa de 50 pies de longitud. 50 pies de longitud. Pesa 0.5 pies por libra. El peso, 0.5 pies por libra. Y cuelga sobre la orilla de un edificio de 100 pies de altura. Entonces aquí hay un edificio de 120 pies de altura. ¿Cuánto trabajo se efectúa al jalar la cuerda hasta la azotea del edificio? Hay que calcular el trabajo, ¿verdad?, que se efectúa al jalar la cuerda hasta la azotea del edificio. ¿Cuánto mide la cuerda? 50, ¿verdad? Vamos a poner otro color. 50. Vamos a suponer que 50 queda hasta por aquí. Entonces vamos a jalar esta cuerda por aquí, ¿no? Se va a jalar. Se requiere el trabajo. Como es un problema de trabajo, uno dice, pues ¿cuál es la fuerza? ¿Cuál es la fuerza? ¿Verdad? ¿Cuál es la fuerza que se requiere? Vamos a ver. ¿Qué es lo que conviene hacer aquí? Podríamos dar una partición de esta cuerda, fijarnos en un pedacito de cuerda. El origen aquí. Aquí podríamos poner un X estrella, un X cualquiera de aquí para acá.
este pedacito lo vamos a subir esta distancia. Como el trabajo es fuerza por distancia, ¿cuál será el peso de este pedacito? Fíjense, 0.5 pies por libra. O sea que pies por libra. No, está mal, ¿no? ¿Cómo? ¿Cómo va a estar bien? Pero está muy mal, ¿no? No debe ser libra sobre por pie. ¿Cómo? ¿El peso en pies por libra? Todo eso no nos importa si el libro está mal o lo que sea. Uno debe pensar y razonar. ¿Cómo 0.5 pies por libra? Quiere decir que este profesor escribió sin pensar. El peso, cada libra, ¿cuánto pesa? Aquí debe ser libra por pie. ¿Está claro? Jóvenes, ¿cuál es el peso de este pedazo de cuerda de delta X? 0.5 por delta X. ¿Estarán de acuerdo que ese es el peso? ¿Cuánta distancia va a recorrer ese pedazo? ¿Cuánta distancia? Este pedacito lo vamos a llevar hasta acá. 70 pies. 70 pies. ¿Cómo? ¿Por qué 120 menos X? 120 menos 50, que es el largo. A ver, le estoy diciendo que aquí está el origen y la distancia de aquí hasta acá es X. ¿Cuánto voy a elevar este pedacito? Pues X. ¿Por qué me dicen otra cosa? ¿Este pedacito qué distancia le voy a llevar? X unidades. X unidades. Entonces este es el trabajo hecho a la hora de jalar esta cuerda, el pedacito delta X. Pero esto lo voy a hacer para todos los pedacitos en que descompuse la cuerda. Muy bien. Será la suma, el límite. ¿Y el límite qué cosa va a ser? La integral ¿de dónde a dónde? ¿De dónde a dónde, jóvenes, la integral? ¿De 0 a cuánto? A 50, porque solamente de la cuerda, el edificio no me importa. ¿Está claro? ¿De qué función? De 0.5x de x. Y este es el trabajo. Vamos a calcularlo y verifican su resultado. ¿Está claro? ¿Cuánto vale esto? 0.5 x cuadrada. ¿Entre cuánto? Entre 2. De 0 a 50. Por favor, hagan la cuenta y digan cuánto es el valor de esa integral. Y vamos a regresar porque parece que lo más importante está en modelarlo. ¿Cuánto? La respuesta de esto es... Ahora fíjate en tu libro para ver qué te dice.